¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Entonces, el otro día ya hablábamos un poco de la cooperación celular en la respuesta inmune humoral. Mencionamos que los anticuerpos se van a encargar de hacer lisis, opsonización, quimiotaxis. Bueno, quimiotaxis no. Los anticuerpos se encargan de hacer neutralización, de activar sistema de complemento para hacer lisis, opsonización y quimiotaxis. Los anticuerpos en sí mismos van a hacer opsonización y van a mediar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos B se van desarrollando, como ya habíamos comentado, me parece el otro día, se van desarrollando en una fase que se llama fase independiente del antígeno, que ocurre en la médula ósea y que no requiere contacto previo con el antígeno. En esta fase existe un reordenamiento genético de las cadenas BDJ, si se acuerdan, el famoso experimento de los cupcakes, para eventualmente tener en la superficie un repertorio primario de receptores, que no son los mejores, pero que son los que hay y que evidentemente en un futuro pueden ser modificados. Sale de aquí un linfocito maduro y va a buscar al antígeno en los órganos linfáticos secundarios. Y aquí en esta fase es donde vamos a tener la etapa dependiente del antígeno, en donde vamos a modificar los receptores y vamos a buscar un receptor cada vez más afín a nuestro antígeno. Nuestros linfocitos se desarrollan, como saben, célula madre, luego tengo una célula pro-B que expresa en su superficie IG inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta o CD79A y CD79B. Luego viene una fase de reordenamiento genético en la región variable, donde vamos a tener la célula pre-B, y ya va a empezar a expresar en su superficie algunas de las cadenas de la inmunoglobulina M, hasta que eventualmente se expresan estas cadenas de inmunoglobulina M en la superficie. Perdón. Estas cadenas que están en la superficie van a ser parte de los receptores y correceptores de la célula B. El receptor de la célula B es una inmunoglobulina M o D de membrana que va a estar asociada al CD79A y al CD79B. Notación importante es que la IgD es una proteína que va a evitar la tolerancia, es decir, que va a obligar al linfocito a activarse. Y tenemos dos variedades de antígenos de acuerdo a la respuesta de la célula B. Entonces, hay un grupo de antígenos que se llaman antígenos T dependientes, que son habitualmente proteínas que van a ser procesadas, presentadas y asociadas a proteínas del complejo mayor. Estos antígenos T dependientes van a inducir memoria y son la mayoría. Los antígenos T independientes, en cambio, son antígenos de naturaleza proteica, de naturaleza química distinta, son lipopolisacáridos de la pared, son ácidos nucleicos, son flagelina bacteriana, moléculas repetidas de las paredes bacterianas parasitarias o bien ácidos nucleicos de cualquiera de estos microorganismos. Y este tipo de antígenos no van a desarrollar memoria, no van a inducir memoria inmunológica, no mejora su inducción de producción de inmunoglobulinas con cada contacto. Siempre es como si fuera la primera vez, como en la película esta de, ¿qué se llama? En la primera vez creo que se llama, de Adam Sandler y Drew Barrymore, donde la cuata pierde la memoria cada 24 horas y el doncito tiene que estar ahí recordándole qué onda cada 24 horas. Aquí es lo mismo. Exactamente lo mismo con estos antígenos T independientes. El sistema inmune no se acuerda de ellos por la naturaleza química. En cambio, las proteínas, que además son proteínas
siempre proteínas procesadas y presentadas a través de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, ellas sí van a desencadenar una respuesta eficiente. Ahora, es evidente que esta respuesta es más rápida que esta, pero por rápido que sea, no necesariamente es lo mejor. La respuesta frente a antígenos o dependientes es responsable de generar cambio de isotipo, afinidad por maduración, memoria inmunológica y activación monoclonal. En cambio, estas otras no generan cambio de isotipo o es muy limitado, no hay maduración en la respuesta, no hay afinidad que vaya mejorando, no hay memoria y a veces hay activación policlonal. Eso puede ser muy dañino para el cuerpo porque hay muchos linfocitos de diferentes características reaccionando contra el mismo antígeno, produciendo muchas citocinas y eso puede llevar a tormenta citocínica. Entonces, la respuesta inmune frente a antígenos T independientes y es igual en la respuesta primaria que en la secundaria. Primer contacto, segundo contacto, tercer contacto es igualito. Corta duración, sin cambio de clase, sin incremento de afinidad. En esta respuesta se piensa que hay deficiencia del CD40 y por lo tanto vamos a tener disminución de la producción de citocinas. Y una curiosidad, un antígeno T independiente puede convertirse en T dependiente. Y bueno, esto es importante porque veamos los tiempos de producción de los anticuerpos. Frente a cualquier tipo de antígeno, vamos a montar una respuesta mediada por IgM. La IgM empieza a producirse por ahí del día 5, va a tener una pequeña fase logarítmica hasta el día 7 con pico, ahí hay una meseta, hasta el día 13, 14, donde disminuye y prácticamente desaparece. Si yo tuviera un segundo contacto con ese mismo antígeno, yo tendría una respuesta parecida. Pura IgM. Pequeñas cantidades de producción muy tardía y sin mejorar el contacto ni mejorar la afinidad. En cambio, cuando tengo un antígeno T dependiente, voy a tener a la IgM igualito, los mismos tiempos, pero la IgG ya se empieza a producir en este primer contacto. En el primer contacto ya tengo IgG. La IgG se empieza a producir en el día 7. Fase logarítmica para llegar a pico de producción en el día 14. Y luego ya viene una disminución para el día 21, 22, 23, va disminuyendo. Eso puede variar de acuerdo al periodo de proliferación del microorganismo, a las características propias del ciclo de vida del agresor. Pero esto puede ser un poco más largo, depende. Pero en general es así. Y luego va disminuyendo por ahí, digamos en promedio el día 24, va bajando el nivel de IgG para volver a subir cuando vuelve a haber otro contacto, cuando hay un nuevo contacto con el agresor. Entonces, una cosa importante para mencionar, en el primer contacto producimos IgM, ¿cierto? Pero ya se empieza a producir IgG también. Y la presencia de IgG en un proceso infeccioso nos está indicando recuperación. Ya estamos entrando a la fase de recuperación. Ya no es un problema agudo. Si yo no tengo IgM presente, ya no es un problema agudo. La IgG está diciendo que estamos en fase de recuperación. Si tenemos las dos presentes, en cualquier proceso vamos a tener en promedio, calcular en promedio una evolución de la infección de aproximadamente 12 días, más o menos. No nos olvidemos que medicina no es ingeniería, no es matemáticas, no es 2 por 2 igual a 4. Estos son promedios, aproximaciones que pueden variar en función de muchas cosas. Tenemos aquí entonces una tabla interesante que nos permite ver los marcadores celulares en el desarrollo de las células B. Entonces, fíjate por favor,
Aquí en las células madre totipotenciales, yo solamente tengo expresando el CD34 y el c-KIT. Y el CD34, pues no hay más nada. Y el CD34 se expresa también en el desarrollo temprano de las células Pro-B. El CD34 es una molécula muy interesante porque además es la molécula que se utiliza como blanco en la selección de células para el trasplante de médula ósea, para el trasplante de células madre en realidad. Cuando haces una donación de médula ósea, debemos seleccionar a las células que van a ser útiles. Y las que me son útiles son las células madre. ¿Y cómo sé cuál es una célula madre? Porque es la que expresa el CD34. Esta célula entonces va a ser seleccionada para hacer estos trasplantes de células madre y también va a ser seleccionada para hacer terapia génica. En muchas ocasiones, para inmunodeficiencias combinadas severas, se puede hacer una terapia y de hecho existe ya una terapia donde extraes de la médula ósea del paciente con inmunodeficiencia estas células madre, CD34 positivas, luego las manipulas genéticamente con algunos virus y esa célula adquiere, gracias a la infección viral, el gen que le faltaba. Y tú se lo aplicas luego al paciente. Esa terapia se usa para inmunodeficiencia combinada severa por deficiencia de la adenosina desaminasa. Pero igualmente cualquiera de estos marcadores yo los puedo usar para hacer la determinación del fenotipo de las células que estén, no sé, dominando un tumor, por ejemplo. O cuando yo quiero saber qué inmunodeficiencia tiene algún paciente o si tengo sospecha de algún tipo de inmunodeficiencia, yo puedo hacer a través de citometría de flujo la identificación de todas estas proteínas y saber en qué estadio de desarrollo está el linfocito B, cuál es el fenotipo predominante. Incluso puedo mezclarlo con los linfocitos T y poder tener un historial fenotípico de las células inmunológicas. Y eso se hace, incluso en Bolivia podemos hacer la fenotipificación de los linfocitos. Tengo por aquí la expresión de los genes de reordenamiento de las cadenas pesadas, BBBJ, en la fase temprana de la célula Pro-B y también un poco en la fase tardía. Y por otro lado, el reordenamiento de las cadenas ligeras que se expresa en las células Pre-B. Y fíjense cómo está acompañada también de los genes RAX. Los genes RAX, como ustedes recuerdan, son genes de recombinación. Son genes que nos van a ayudar a la recombinación de las regiones variables de nuestras inmunoglobulinas. Luego tengo por acá la expresión ya en la superficie de las cadenas de inmunoglobulinas. Aquí tengo ya empezando a aparecer la cadena M en la célula Pro-B. Ya tengo también desde los periodos tempranos del desarrollo de la célula Pro-B a la proteína C79A y B, que se desarrolla y se expresa todo el tiempo. Igual que el CD45 receptor, igual que las proteínas del complejo mayor de clase 2, igual que el CD19, igual que el CD20 y que el CD40. Todas estas se expresan ya en las etapas tempranas del desarrollo de la célula Pre-B. Inmunoglobulinas, pues vamos a tener ya propiamente IgM en la célula inmadura B, y ya empieza a expresarse IgD en la célula madura B, que es la célula nativa. Esta célula madura, igual que en las anteriores, va a expresar CD79A y B, va a expresar receptores CD45, proteínas de complejo mayor de clase 2, el CD19, el CD20 y el CD40. Mismas moléculas que se expresan hasta que la célula deja de ser una célula B y se convierte en una célula plasmática. La célula plasmática no expresa nada en su superficie, se encarga exclusivamente de secretar inmunoglobulinas. Y no expresa nada de estas proteínas, tampoco es que no exprese más nada, pero de estas proteínas no expresa nada porque la función de la célula plasmática es producir inmunoglobulina G. No es captar antígenos, no, nada. Su función solamente es secretar inmunoglobulinas. Las células de memoria, no se olviden, expresan básicamente lo mismo, pero
de las inmunoglobulinas de superficie, ya lo hemos repetido en múltiples ocasiones, vamos a tener IgG o IgA o IgE, dependiendo de la célula de memoria que sea. Entonces, aquí tengo la activación por antígenos T independientes, que es una activación directa. La sola presencia del antígeno T independiente activa a la respuesta humoral, activa directamente a la célula B y esto favorece la producción de inmunoglobulina G rápidamente. Pero no hay memoria, no hay cambio de isotipo, no hay afinidad por maduración, no hay nada. En cambio acá, que es una respuesta evidentemente más lenta, más tardada, con una fase de latencia mucho más larga, el antígeno es internalizado, es captado por las inmunoglobulinas de la célula B, es procesado vía endocítica, vía clase 2. Introducimos el fagosoma, lo degradamos, asociamos a las proteínas del complejo mayor de clase 2 y expresamos en la superficie para presentar el antígeno a un linfocito T. En esta interacción, además, es fundamental, además del B7 y el CD28, es fundamental la presencia del CD40 y del CD40 ligando. El CD40 en la célula B y el CD40 ligando. Estas son moléculas clave para la interacción entre la célula T y la célula B. El correceptor que participa aquí está constituido por el CD21, el CD19 y el CD81. El CD21, como ya saben, es una molécula que está representada de una manera diferente. El CD21 es una molécula receptora del virus de Epstein-Barr, ¿se acuerdan? Pero también forma parte del correceptor de la célula B. Y este receptor del complemento se va a encargar de identificar diferentes partículas del complemento. C3b, C3d, que es una pequeña partícula que también se obtiene de la fragmentación de C3. Y este C3d se asocia al antígeno y estabiliza la interacción entre el antígeno y la inmunoglobulina. De manera que requieres menos antígeno para poder activar a nuestro linfocito. Una vez que este linfocito B se activa, se desencadena la cascada de señalización que podrá eventualmente generar un cambio y el procesamiento del antígeno para permitirnos la presentación a la célula P. No se olviden que todas estas moléculas siempre tienen regiones ITAM, regiones activadoras de inmunoreceptor, ricas en residuos de serina para poder activar y autofosforilar y desencadenar la cascada de señalización que luego termina con la activación de la célula B, de la célula T, la expresión de proteínas en la superficie, en fin, dependerá del tipo de proteína que está expresando el ITAM y se está activando. En este caso, los ITAM van a fosforilarse para favorecer el procesamiento del antígeno y luego la presentación a la célula T. Una vez que la presentación sea eficiente, con suficientes interacciones, más de 100 interacciones, entonces el linfocito T se activa. Empieza a liberar citocinas. Y estas citocinas llegan a la célula B, que se activa también. El objetivo de hacer todo esto es que la célula B no sabe lo que tiene que hacer. Tiene dudas. Y entonces va corriendo y pregunta al jefe, ¿qué va a hacer? Hay todo un protocolo aquí. Hasta que la célula, el jefe, dice, bueno, ok, vamos a decirle qué hacer. Y libera citocinas. Y le dice, ok, linfocito B, ahora tú tienes que modificar un poquito tu receptor para que tengas más afinidad con el antígeno. Y eso lo haces a través de recombinación de regiones aleatorias variables solamente. Y luego de que seleccionas esto, vas a formar una gran colonia de células plasmáticas y unas cuantas células de memoria. ¿Para qué? Para destruir el antígeno lo antes posible. Toda esa instrucción es enviada a través de citocinas, como la interleucina 2, la 4 y la 5. Como en cualquier sinapsis, como ya lo hemos mencionado, necesitamos la interacción específica, las moléculas de adherencia y las coestimuladoras. Ahí tenemos la sinapsis iniciando
un toqueteo, ya saben, tímido, y luego ya tenemos un full toqueteo. La molécula S40 es una molécula que forma parte de la familia de los receptores del factor de la necrosis tumoral. Todo el tiempo hemos hablado, estoy tomando mis pastillas, perdón. Me había olvidado. Todo el tiempo hemos hablado de las inmunoglobulinas, de la familia de las inmunoglobulinas, que son moléculas muy parecidas que tienen este dominio de inmunoglobulina característico. Y si se acuerdan, el CD3 es parte de la familia de las inmunoglobulinas, el CD4, el CD8, las proteínas del complejo mayor, todas esas son moléculas parte de la familia de las inmunoglobulinas. Y aquí por primera vez vamos a hablar de familia de las proteínas del complejo, del factor de la necrosis tumoral. Son moléculas que tienen estructuras químicas parecidas, dominios parecidos, y por eso se clasifican en la familia de factor de la necrosis tumoral y sus receptores. CD40 es parte de esta familia. Es un activador de la célula B, su ligando es el CD40 ligando, y cuando tenemos la interacción de ambos, lo que vamos a hacer es facilitar la entrada de los linfocitos B a una etapa distinta del ciclo celular, es decir, va a empezar a replicar. Vamos a incrementar la expresión de B7, cosa de tener una mayor cantidad de linfocitos T reactivos, y vamos además a despertar la señal que permita el desarrollo de centros germinales solamente frente a antígenos T dependientes. Así que el CD40 es una molécula clave que de hecho mencionamos antes en la presentación y que cuando esta molécula está deficiente, además de que yo voy a tener solamente la respuesta inmune frente a antígenos T independientes, no voy a tener cambio de isotipo y eso se relaciona con una patología que ya habíamos comentado, que es el síndrome hiper-IgM. Los síndromes hiper-IgM son inmunodeficiencias donde el CD40 está mutado o el CD40 ligando está mutado y nuestros pacientes van a tener múltiples procesos infecciosos porque no desarrollan memoria. Solamente tienen IgM y no hay IgG. Así que la deficiencia del CD40 nos da como resultado los síndromes hiper-IgM. Una vez que activo a la célula B, la ruta va a ser ir a formar centros germinales para proliferar, diferenciarse y eventualmente formar células plasmáticas y células de memoria. Todo esto ocurre en el centro germinal. El centro germinal es el sitio apropiado, adecuado, donde tenemos el microambiente correcto para el desarrollo y diferenciación de las células B. Ahí vamos a tener proliferación clonal, hipermutación somática, adaptación del receptor, recombinación y cambio de isotipo, maduración por afinidad, selección positiva y selección negativa. Estos centros germinales se encuentran en los nódulos, en los tejidos linfoides secundarios, como pueden ser los ganglios linfáticos. Y aquí en los ganglios, ¿se acuerdan? Tenemos la zona de la corteza, que es zona de células B, y la de paracorteza, que es zona de células T. Esta zona de la corteza es donde vamos a tener los centros germinales. Los centros germinales están representados acá. Ladra uno y ladran todos, ¿no? Y no son solo los míos, les contaré que los de los vecinos también ladran. Qué desastre. Bueno, entonces, aquí tengo la célula B que identificó el antígeno con un receptor primario, lo degrada, lo procesa y lo presenta al linfocito T a través de las proteínas de clase 2. Activación, linfocito T genera citocinas, genera órdenes para la célula B. Y esta célula B, entonces,
con toda la instrucción aprendida, se retira y se va a una zona oscurita para replicarse, para seguir las órdenes. Esta zona oscurita del centro germinal, así se llama, zona oscura, y es donde esta célula va a proliferar, se va a clonar, se clona. En esta zona donde esta célula está clonándose, durante este proceso de clonación va a ocurrir una hipermutación de las regiones variables de los genes de sus inmunoglobulinas, pero solamente de las regiones variables de estos receptores que ya tenía. Solo ahí va a haber la hipermutación somática, para luego de que la célula madura salga a la zona clara. Y en la zona clara vas a tener células que son casi iguales porque si te fijas, los receptores son diferentes. ¿Por qué se presentan receptores diferentes? Porque lo que ha ocurrido es que tengo hipermutación en las regiones variables de esta célula de acá abajo. Así que todos estos son igualitos, casi igualitos, pero los receptores son distintos. Y tienen a los cabrerizos, ¿no? Parecidos, pero no iguales. Sus receptores son diferentes. Alguno de estos receptores va a poder tener afinidad con el antígeno en cuestión. Tenemos acá el antígeno, hay afinidad, y entonces la afinidad es alta afinidad, y lo que ocurre es que a este lo selecciono de forma positiva y a estos lo selecciono de forma negativa. Digamos que este es el cualcito de los cabrerizos, no sé, el André creo. Tiene afinidad con la señora cabrerizo y con estos no. Entonces el Nico y el otrito, que no, el otrito no me acuerdo. Leandro, Fabio, van a ser seleccionados de manera negativa y este fue seleccionado de manera positiva. ¿Por qué? Porque tiene una alta afinidad con el antígeno. Entonces, este, seleccionado de forma positiva, va a clonarse, pero así igualito. Aquí ya hay una proliferación clonal de este que ha sido seleccionado y van a generar células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria. Esta célula plasmática va a producir anticuerpos que son igualitos a esto. Este proceso siempre me hace recordar una película que se llama Gremlins. Entonces, veamos. Baby, no me llames. Entonces, fíjate, le van a echar agüita al gizmo. Este es lo que yo creo que es un linfocito, más o menos, ¿no? Es una idea que se me ocurre. Ahí sale un linfocito. Está clonando. Se me ocurre. Me parece un ejemplo interesante. O sea, puede ser una soncera, ¿no? Como siempre digo, pero mira, ahí se está desarrollando el linfocito. Un clon, que no es clon. Es diferente. Y ahorita van a aparecer más. Mira, ¿ves? Van a salir más. Chun, 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 ¿ves? Así se me ocurre que es esa parte de la clonación del linfocito durante la proliferación somática. En el centro, en los centroblastos. Van creciendo, van creciendo, van creciendo y van expresando en su superficie receptores diferentes. Receptores diferentes. Entonces, aunque son
aparentemente igualitos, no lo son. Sus receptores son diferentes. Y algunos son, uno es bueno y todos los demás son unos truanes. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar. No. Lo que hay que hacer es seleccionar a los que tienen un... Mira, este, por ejemplo, es un desgraciado. Este, ¿cómo se llama? Es... Ay, no me acuerdo qué se llama. Bueno, pero todos son linfocitos, algunos sirven y otros no. Y de hecho, eventualmente hacen tanto de esas tres cosas que hay que destruirlas. Porque son peligro para la humanidad. Bueno, esa es mi interpretación de lo que ocurre aquí en la zona clara. Le echas agüita a nuestro linfocito y la agüita es citocinas que le tira el linfocito T y entonces hay proliferación clonal. ¿Todos los que salen aquí son iguales? No. Se parecen, pero no son iguales. Algunos de estos van a tener, alguno de esos tendrá una gran afinidad por los por el antígeno, que será seleccionado de forma positiva, y el resto son los truanes autorreactivos que no reaccionan con el antígeno y deben ser eliminados. Entonces, no se olviden que en este centro germinal voy a tener la zona oscura, donde hay esta proliferación, y luego tengo la zona clara, donde hay la selección. Aquí ya tengo los receptores diferentes, y voy a seleccionar de forma positiva la célula que tiene más afinidad y de forma negativa a las otras que no me sirven. Y luego esta célula entonces va a ser seleccionada, obviamente ya, selección positiva, va a proliferar, convertirse en célula plasmática y célula de memoria. Muchas células plasmáticas produciendo muchos anticuerpos que son igualitos a esto. En este centro germinal vamos a tener, además de linfocitos, centroblastos y centrocitos, vamos a tener mucha célula dendrítica que se va a encargar de el testeo de los linfocitos, de ver si estos linfocitos están o no reaccionando como deben con el antígeno, y mucho macrófago que se va a encargar de limpiar el cochinero, porque estamos destruyendo una gran cantidad de células, así que es fundamental limpiar el cochinero permanentemente. Como ustedes saben, el macrófago es la empleada, la chacha, la multitareas de la casa, y hace de todo. Y lo primero que hace es limpiar, y luego remodelar, y luego inflamar. O sea, hace de todo. Como les dije siempre, y les digo siempre, el macrófago es femenino, multitareas. Entonces, ya mi linfocito seleccionado, célula plasmática, célula de memoria. La célula plasmática es una célula B efectora y las células de memoria pues son células que tengo ahí guardadas. Tengo células de memoria de vida larga, células de memoria de corta vida que andan circulando, algunas de ellas, algunas otras están guardadas para cuando las necesites y están produciendo de rato en rato un poco de anticuerpos para asegurarnos la protección. Como ya dijimos, en el primer contacto tenemos esta fase de latencia, que es este momento donde captas el antígeno, lo procesas, lo presentas, donde hay la sinapsis, donde eventualmente activarás linfocitos. Todo esto tarda aproximadamente 5 días. La licuadora, van a disculpar. 5 o 7 días. Y luego viene la fase logarítmica, donde empiezas a replicar linfocitos y a producir anticuerpos, la fase de meseta, y luego el declive, que es más o menos 20 días más tarde. Segundo contacto, la respuesta es obviamente mucho más amplia. No hay una fase de latencia tan larga, reaccionas de manera muy rápida porque la que reacciona es la célula de memoria. Hay una fase logarítmica grande, una fase de meseta más grande, con un declive más lento, con producción de mucho más anticuerpos. Durante esta segunda fase, no olvidemos, siempre hay cambio de isotipo, maduración por afinidad y desarrollo de memoria. Si yo tengo una respuesta frente a antígenos T independientes, lo que va a ocurrir es que
es lo mismo siempre. Vamos a tener la misma respuesta siempre. No va a mejorar. La respuesta es siempre exactamente la misma. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la quinta vez, siempre es la misma respuesta. Ok. En la respuesta primaria, lo que vamos a tener entonces es una respuesta lenta con predominio de IgM, títulos de baja duración y de corta duración y de baja cantidad. En la respuesta secundaria, la respuesta es rápida. Mira, en los primeros 3 días ya tienes la respuesta. Con una fase logarítmica rápida, más meseta, mucho anticuerpo, con una mayor afinidad y una mayor cantidad. En esta imagen, si se fijan, tenemos los días, que es importante recordarlos, ¿no? Días después de la exposición. Entonces, aquí está el primer día, el día 0. Aquí está la célula nativa, identificando al bicho en cuestión. Y luego ya viene la presentación, bla, 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 no sé qué. Y eso tarda pues unos 5 días, ¿ves? Fase de latencia, 5 días empieza a producir anticuerpos para tener un pico en el día 7. Ya tengo IG, y en la IgM, IgG ya empiezo a producir en el día 7 hasta el día pico día 14 y empieza a disminuir, ¿no? Y por acá tengo ya disminución de la producción de anticuerpos porque ya no hay el antígeno. Y me queda por ahí una célula de memoria, que se queda ahí, células de memoria de larga vida. Segundo contacto, momento que sea, la que reacciona es la célula de memoria. Y la respuesta es en los primer día hasta el tercer día, pico el tercer día. Hay una producción rapidita de células plasmáticas, mucho más células plasmáticas, mucha producción de inmunoglobulina G. Espérame un momento. Mucha inmunoglobulina G. Y bueno, tenemos una respuesta rápida en los primeros 7 días y luego empiezan a disminuir las células porque ya no hay antígeno. O sea, ¿qué se debe que disminuya? A la falta de antígeno. Si el antígeno se mantiene más tiempo, pues esto también va a estar más tiempo. Este es un promedio para las típicas infecciones y esto puede variar de acuerdo a la infección que sea en función, repito, del ciclo de vida del agresor. Y me quedan, mira, células plasmáticas de vida larga que pueden estar en la médula ósea, que pueden estar en los ganglios linfáticos, algunas andan paseando por ahí y ahí se me queda. Y mira, el nivel de anticuerpos siempre va a ser mayor, un poco mayor. Ahora, por ejemplo, en pacientes, bueno, en África, ustedes saben que en África es una zona hiperendémica de paludismo. El paludismo es una enfermedad parasitaria bastante peculiar, que en la gente que está expuesta permanentemente a este tipo de infecciones, se desarrolla una respuesta inmune parcial, no es total, es una respuesta parcial. ¿A qué me refiero con esto? El niño está expuesto permanentemente a la malaria y se infecta, y se infecta, y se infecta, y se infecta con mucha frecuencia. Algunos morirán, obviamente. La incidencia de mortalidad de paludismo en África es alta. Pero bueno, los que se murieron ya, listo. Pero hay otros que no, muchos, de hecho, muchos no mueren. Tienen paludismo 1 vez, 2, 3, 5, 10 veces, vez. Pero cada vez que tienen la infección, la sintomatología es menos grave. Cuando el chavito tiene 14, 15 años, ya no le dan. No es que no hay el mosco, no es que el anófeles no le está picando cada 2 minutos, ni le está metiendo los tripomastigotes metacíclicos, no.
entran, solo que ya tengo una respuesta que ha ido elaborándose con las múltiples exposiciones. Lo que quiere decir entonces que el chavito adolescente ya no va a desarrollar paludismo. Ahora, les dije que es inmunidad parcial. Si este chavito migra, se va a, ¿qué será? A Europa, se va a trabajar a Argentina, vete a saber, migra, esta inmunidad se pierde. Por eso es inmunidad parcial. Mientras estás expuesto al agresor, esto va a estar produciéndose constantemente. Y entonces tú vas a tener IgG permanentemente, más el resto de la respuesta, porque la respuesta inmune en paludismo es muy complicada. Esto se va a estar produciendo y vas a estar neutralizando, particularmente neutralizando a estos tripomastigotes metacíclicos que son los que entran luego de la picadura del mosquito. Y son tripomastigotes metacíclicos, me estoy confundiendo con Chagas, creo. No, sí, no me acuerdo. Corríjanme, por favor, si me estoy confundiendo de bicho. Me puede corregir en el chat. No me acuerdo cuál es la... Ay, Dios, qué barbaridad. No me puedo... Me estoy confundiendo. A ver, vamos a poner... Si ustedes me pueden ayudar, por favor. Porque no me voy a quedar con la duda, ¿verdad? Es amastigote, epimastigote. En el chat me pueden corregir, por favor. Es... El tripomastigote es del Chagas, se olvida entonces. Por favor, ¿cuáles son? ¿Sí son tripomastigotes? Forma infectante de... No, del Trypanosoma cruzi. A ver. Chupu, chupu, chupu. Así, estos son los tripomastigotes. Sí, entonces, olvídenlo, no era tripomastigote. Entonces, estamos en... Forma infectante del plasmodium. Entonces, aquí, qué cosita. Esporozoito, ¿ves? Sabía yo que estaba mal. Entonces, todo eso lo editan, por favor. Una vez que entra el esporozoito viene por aquí, chan, chan, chan. Y en el ciclo eritrocitario, trofozoitos. Ah, con razón me confundí por la T. Por las T's. Chun, 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 chun. Nadie me corrige, genios. Corríjanme. Bueno, entonces, repito. Cuando el mosco te inyecta los trofozoitos de malaria, ahí es donde se desencadena la respuesta. Ahí tú vas vas a producir anticuerpos en contra de estos trofozoitos o esferozoitos, dependiendo del estadio, puedes ir produciendo los anticuerpos y bloqueando. Esto pasa en paludismo. En paludismo, entonces, yo desarrollo una memoria y voy desarrollando una respuesta más eficiente frente al plasmodium. Pero, insisto, si yo me voy de la zona hiperendémica a una zona donde no hay paludismo, no pierdo la inmunidad. Vuelvo a mi casa de paseo, me pica el mosco y me vuelve a dar paludismo. Es así, por eso es una inmunidad parcial la que se puede desarrollar en paludismo, pero, repito, en zonas hiperendémicas. Esto se ha observado en el África. En zonas así con endémicas como acá, donde hay 2, 3 casos de vez en cuando, esto no ocurre porque no hay la exposición tan continua al agresor. Así que entre más te expones, más fuerte es tu sistema inmunológico, incluyendo infecciones como el paludismo, que no es lo mismo con otras infecciones como Chagas, donde esto no ocurre. Entonces, la respuesta inmune primaria va a ser liderada por el linfocito nativo. Va a ocurrir en los primeros 4 a 7 días, pico de producción de la respuesta a los 7 a 10 días. La magnitud de la respuesta de anticuerpos depende de la cantidad del antígeno, predomina la IgM frente a cualquier tipo de antígeno y vamos a producir o vamos a tener una afinidad baja.
En cambio, en la respuesta secundaria, la célula que responde es la célula de memoria en los primeros 3 días, pico al tercer o quinto día, una gran producción de anticuerpos predominando la IgG, solo ocurre frente a antígenos T dependientes y la afinidad es muy amplia. La afinidad se va desarrollando con los contactos. La primera vez, como decimos siempre, este primer contacto, la primera vez es rara, ¿no? Difícil, compleja, lenta, ¿no? No hay mucho avance. Pero ya la segunda y la tercera cada vez hay más afinidad. Esto pasa igualito aquí. La afinidad en cuestiones químicas, bioquímicas y cuestiones de inmunoglobulinas está relacionada con la cantidad de antígeno que requieres para montar una respuesta. La maduración es inversamente proporcional a la dosis del antígeno necesaria. Eso quiere decir que en un primer contacto, cuando tienes baja afinidad, necesitas mucho antígeno, razón por la cual te enfermas. Requieres mucho antígeno y por eso te enfermas. Pero cuando tú ya has tenido varios contactos, ya tienes el sistema inmune listo, llena pronto, necesitas cada vez menos cantidad de antígeno para montar una respuesta. Entonces, a veces necesitas apenas que aparezca a la distancia el antígeno para que ya se monte la respuesta inmune y estás esperando como al perro en tu casa. Tú estás llegando y tu perro ya está ladrando cuando estás a tres, bueno, si tienen perro, ¿no? Estás a 3 cuadras de tu casa y el perro ya está listo ahí esperándote. Porque ya te conoce y tiene una gran afinidad y te ama. Entonces, no necesitas estar ahí. La respuesta ya está lista cuando está llegando el antígeno. A eso nos referimos con afinidad. Menos necesidad de antígeno para montar una respuesta. Cuando tú necesitas mucho antígeno, pues obvio te vas a enfermar. Porque hay mucho antígeno, la respuesta es más lenta. Ya cuando viene la segunda, tercera, cuarta exposición, como pasa el paludismo, la respuesta cada vez es más rápida. Puede que te enfermes, pero te enfermas más suave, hasta que eventualmente ya no te enfermas. Apenas aparece el plasmodium, tú ya tienes una respuesta montada. Incluso para diferentes estadios del plasmodium, que ese es nuestro problema en las infecciones parasitarias, que los parásitos tienen diferentes estadios y el sistema inmune acaba mareándose porque no sabe si lo que tiene ahí es un tripomastigote metacíclico, tripomastigote intracelular, amastigote, epimastigote, y no saben en qué cosa está. O es un trofozoito, esferozoito, sexuado, asexuado, no sé qué cosa. Entonces, todas estas variedades de la forma antigénica de los parásitos generan una respuesta muy compleja, muy difícil. Entonces, a menor necesidad de antígeno, hablamos de una mayor afinidad. Cada contacto da más afinidad y la afinidad se logra por hipermutación somática, selección y expansión clonal que ocurre en nuestros centros germinales. Las citocinas van a ser las responsables de que todo esto ocurra. Las citocinas van a tener diferentes funciones, pero aquí estamos, bueno, ya las conocen la mayoría de ellas. Aquí estamos mencionando algunas funciones especiales que no habíamos mencionado. Por un lado tenemos pleiotropismo, redundancia, sinergia y antagonismo. El pleiotropismo se refiere a que una célula produce una citocina y esta citocina va a actuar sobre dos células diferentes generando respuestas diferentes. Aquí producimos un efecto sobre la célula B, produciendo IgE, y por acá vamos a actuar sobre el linfocito T, estimulando la diferenciación a célula TH2. La redundancia implica que yo tengo dos citocinas diferentes actuando sobre la misma célula, asegurándonos una función. El sistema inmune es típicamente redundante. Tenemos 200.000 cosas que hacen lo mismo para asegurar que se inflame, que ese vaso constriña, que ese vaso dilata. Lo mismo, para asegurar lo mismo tengo 1.500 cosas. Eso es redundante. Sinergia. Las citocinas pueden ser producidas por diferentes células, diferentes citocinas, y las dos incrementan la función. O sea, hacen sinergia,
juegan juntas. Aquí, por ejemplo, el interferón y acá el factor de la necrosis tumoral. Ambas citocinas juntas hacen un increciendo en la respuesta, hacen más eficiente, incrementan la respuesta. Es como tener, no sé, se me ocurre, no se me ocurre otro ejemplo, pero tener, digamos, en los buenos tiempos del Barcelona, a Messi con Iniesta o a Messi con Dani Alves. Una sinergia fabulosa. Quizá a veces ahora en buenos momentos así, algunos momentillos ahí brillantes en el PSG donde Messi y Mbappé medio se entienden, ¿no? Pero, digamos, ahí hay sinergia. Entre los dos hacen gol. Solitos no pueden. Solo no. Imposible. Uno solo y el otro solo, no. Juntos, en teoría, harían una sinergia. Entonces, estos dos puntos hacen más que uno solo. No es lo mismo que redundante, porque acá no es que se suman los efectos, el efecto es el mismo, pero te aseguras que lo produzcas, no es que se suma la respuesta, sino que te aseguras que exista. Acá se suma, acá hay un incremento de la respuesta. Y el antagonismo es cuando tienes citocinas producidas por células diferentes, o quizá la misma, pero que generan efectos completamente contrarios. Interferón activa macrófagos, interleucina 10 inhibe macrófagos. Son efectos inhibidores, como pasa también a veces entre Messi y Neymar, ¿no? Que entre ellos se bloquean. O poner a dos nueves a veces puede ser problemático. No sé, se me ocurre poner a Lewandowski junto con Haaland, cada quien bajarla para su lado. Y puede ser contraproducente, pueden ser antagónicos. La respuesta, ay, güey, ¿qué es esto? No, acá. Miércoles. La respuesta humoral está siempre liderada por citocinas. Y en esta gráfica ves que tengo respuesta TH1, respuesta TH2 y diferentes citocinas activando la respuesta celular. La respuesta humoral, perdón. Así que, aunque yo tengo una infección intracelular donde la respuesta es TH1, yo puedo tener también producción de anticuerpos. No se olviden que la interleucina 10 es inhibidora. La respuesta TH1, que es una respuesta frente a infecciones intracelulares, infecciones virales, es una respuesta típicamente celular, con activación de macrófagos, neutrófilos, pero gracias al interferón también puedo activar a la célula B y producir inmunoglobulinas. Así que en la respuesta TH1 tengo inmunoglobulinas también, y las inmunoglobulinas sirven para opsonizar. En la respuesta TH2, que es una respuesta que predomina frente a parásitos, helmintos en especial, yo también tengo anticuerpos y los anticuerpos son la IgE. Esta IgE se produce gracias a la interleucina 4. La interleucina 4 favorece la producción de la IgE para ayudarnos a defendernos frente a los helmintos. Y también vamos a tener, como ya sabemos, la interleucina 13 estimulando la producción de moco respiratorio digestivo, producción de diarrea para eliminar al agresor. Y tenemos acá una activación alternativa mediada también por la IL-4 y la IL-13, que es responsable de activar de forma alternativa los macrófagos. Esta activación alternativa es una activación antiinflamatoria. La activación clásica de macrófagos M1 es activación para inflamar, para atacar. La activación alternativa es para reparar, es antiinflamatoria. Los macrófagos M2 tienen activación alternativa y ellos se van a encargar de reparar el daño. La respuesta TH17 es una respuesta en las mucosas liderada por la interleucina 17 y la respuesta TH22 con interleucina 22, que nos van a ayudar a defendernos frente a infecciones bacterianas, infecciones micóticas en las superficies de nuestras mucosas. La interleucina 17 tiene la función más importante de incrementar el reclutamiento de neutrófilos para hacer una respuesta inflamatoria acá y tratar de evitar que la infección invada más allá de la mucosa.
Y se acompaña de la interleucina 22, que ya hemos mencionado que tiene una función de barrera, va a incrementar la función de barrera a nivel epitelial y va a inducir la producción de una mayor cantidad de péptidos antimicrobianos para ayudarnos a controlar el foco infeccioso ahí de manera local, de manera bien localizada, y en el foco, evitando que la infección vaya más lejos y pueda causar mayor problema. Cuando esta respuesta TH17 está alterada, se puede relacionar con enfermedades crónicas y autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que pueden estar relacionadas con esto. Aquí tenemos una imagen de cráneo, es una radiografía lateral de cráneo, donde estamos observando estas lesiones en sacabocado, características del mieloma múltiple. Lo puse porque el mieloma múltiple es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación excesiva de células plasmáticas. Se llama también plasmocitoma y se relaciona con cantidades excesivas de interleucina 6. Hay muchas células plasmáticas, muchas inmunoglobulinas, muchas cadenas de inmunoglobulinas ahí pululando porque es un tumor, y vas a tener acúmulo de estas cadenas variables de inmunoglobulinas que conocemos como proteínas de Bence-Jones, que son uno de los datos que nos ayuda al diagnóstico de mieloma múltiple. Voy a tener entonces la posibilidad de producir inmunoglobulinas dependiendo de la citocina generada. Si yo tengo interferón, produzco IgG, interleucina 4 IgE, y acá para la IgA tengo unas proteínas nuevas, citocinas nuevas, que son los factores APRIL, BAFF y el factor de crecimiento transformador beta, entre otros, que favorecen la producción de inmunoglobulina A. Las vacunas nos van a ayudar a inducir inmunidad humoral, pero la verdad es que inducimos primero inmunidad celular, porque como ya dijimos, la célula B no va a reaccionar bien si no hay una célula T en el medio. Lo que quiere decir entonces que dividir las inmunidades en humoral y celular, pues puede servir para fines didácticos, pedagógicos, pero para fines reales, la respuesta inmune es una. Y tienes la parte celular con la humoral, pero todas participan en la defensa. Todos están participando. Y lo más importante a mencionar es que para que yo tenga una respuesta humoral eficiente, es fundamental que tenga una célula T en el medio. Así que si yo no tengo una célula T en el medio, no voy a desarrollar memoria. Así que las vacunas van a inducir una memoria porque participa la célula T. La célula T, y les dije desde la primera vez, de la primera clase, es estratégicamente la más importante. La célula T y la célula T cooperadora es la que en la jerarquía de mando de nuestro ejército inmunológico es la más alta, porque ella controla todo. ¿Puedes tener soldadillos por ahí trabajando solos? Claro, pero lo hacen mal. Necesitas quien coordine, quien dé las órdenes precisas para que luego tengas memoria. Así que cuando yo tengo anticuerpos de larga duración, es que una célula T ha participado. Y las vacunas lo que van a hacer es inducir una respuesta celular para tener luego una respuesta humoral. Si no hay una célula T, no hay memoria. Entonces, vacunas como la polio inducen la producción de inmunoglobulina A para evitar la entrada del microorganismo por vía digestiva. Los toxoides van a inducir la producción de IgG a nivel sistémico para bloquear las toxinas. Las vacunas de proteínas recombinantes, que pueden ser, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A o de la hepatitis B, nos puede ayudar a inducir producción de IgG para neutralizar de manera sistémica el virus. Y aquí tengo una
vacuna particular que vale la pena resaltar, porque es una vacuna que está diseñada con polisacáridos capsulares. ¿Por qué vale la pena resaltar? Porque hemos dicho que los polisacáridos capsulares o los mucopolisacáridos de pared no son buenos antígenos, porque no desencadenan memoria. Las vacunas para el neumococo, para el meningococo, para el hemófilus, son vacunas diseñadas con polisacáridos o mucopolisacáridos. Por lo tanto, no desarrollarían de forma específica, no desarrollarían una memoria, porque no inducen, no son antígenos T dependientes, son T independientes. El detalle es que brillantemente los que se dedican a esto pueden convertir un antígeno T dependiente, digo T independiente en T dependiente. Y eso es gracias a asociar los mucopolisacáridos o los polisacáridos capsulares con proteínas. Entonces, estas vacunas consideradas como conjugadas, estas vacunas conjugadas son de polisacáridos capsulares o mucopolisacáridos más proteínas, lo que genera una buena respuesta, una respuesta de memoria. Y eso va a permitir la producción de IgM, de IgG, sobre todo IgG, para facilitarnos la respuesta frente a este agresor, lo que es absolutamente interesante. Tenemos muchos métodos para inducir inmunidad frente a un montón de microorganismos. Por eso hay un montón de vacunas que se están desarrollando ahora, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Para diferentes patologías. El problema para el desarrollo rápido de las vacunas es que no tienes suficiente cantidad de pacientes. En el COVID, por ejemplo, tenías tanto paciente al mismo tiempo que fue muy fácil poder testear las vacunas porque había pacientes para aventar para arriba. Pero en otras enfermedades los pacientes son muy poquitos y eso no te permite desarrollar la vacuna con la velocidad que deberías, ¿no? Aquí tenemos un virus conocido, el coronavirus, y este virus viene aquí feliz y contento a unirse a su receptor favorito, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y mira, aquí está listo para hacer match. Y aparece un anticuerpo y le dice, momento, tranquilo papito, no tan rápido. Y lo neutraliza. O sea, los anticuerpos son una cosa muy importante para neutralizar y evitar las infecciones. Pero para que los anticuerpos sean producidos de manera eficiente y de memoria, ha sido obligatorio y necesario la participación de la célula T. Ok, bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Pueden hacérmela por el chat, por favor. Bien, consultas, voy a avanzar un temita más, abusando. Es chiquito. Entonces, dentro de las ramas de la respuesta inmune, tenemos la citotoxicidad. La citotoxicidad es una rama clave para destruir células tumorales, células infectadas, células dañadas, células estresadas. Las células responsables de hacer citotoxicidad, las principales, van a ser los linfocitos citotóxicos, los CD8, las células NK, las células NKT, que es una mezcla del citotóxico y el NK, y tenemos también algunas células como los neutrófilos, los macrófagos y los eosinófilos, que en condiciones especiales pueden hacer citotoxicidad. Para hacer citotoxicidad es fundamental cercanía entre las células para poder inducir su destrucción. Aquí está nuestro linfocito T colaborador ayudando a los citotóxicos tipo 1, porque hay citotóxico 1 y 2, a generar su función y a ser más eficiente en la destrucción de los tumores. Aquí podríamos referirnos de manera más específica a las células LAC, ¿se acuerdan? Las células LAC son células NK activadas por linfocinas que son mucho más eficientes para la defensa frente a los tumores.
Estas células son del linaje linfocitario. El linfocito T pues tiene la expresión de su CD3 y la NK no. Parece un linfocito granuloso grande, pero no tiene el CD3. Por eso hablamos de una célula que parece de estirpe linfocitario, pero no es un linfocito T. Estas células van a hacer citotoxicidad frente a células dañadas, infectadas o transformadas, pero que tienen una característica. La característica es que las células NK van a hacer citotoxicidad sobre células infectadas, dañadas o transformadas que carecen de proteínas. Que carecen de proteínas del complejo mayor. En cambio, Ragnar, en cambio, bien. ¡Ey! Hijito, ven. Truán, no sé. Entonces, el citotóxico va a destruir células infectadas, dañadas o transformadas que tienen proteínas del complejo mayor. Entonces, el citotóxico destruye células que sabe que son propias y el NK destruye células que sabe que no son propias. De manera que se complementa la respuesta porque es importante mencionar que hay muchas infecciones o tumores que intentan evadir el sistema inmunológico disminuyendo la expresión de proteínas del complejo mayor para evadir al citotóxico, pero se olvidan que está el NK por ahí. Así que se complementan. También es importante recordar que las células NK pueden hacer citotoxicidad celular dependiendo de anticuerpos. Así que pueden destruir a una célula, aunque tenga proteínas del complejo mayor, si están recubiertas de anticuerpos. Mira por aquí. Aquí está mi citotóxico y viene a ver una célula que se ve un tantito dañadita, ¿no? Entonces le revisa sus documentos y le dice, usted tiene un virus. ¿Cuál es el destino de esta célula propia que tiene un virus? Sorry, la tengo que matar. Y la destruye. ¿Por qué es una célula infectada? Porque es un peligro para el resto. Porque es un reservorio de virus. Así que esta se asegura que es propia y la destruye. La sinapsis es la misma que ya habíamos mencionado, con su zona central de activación supramolecular. Acá tenemos las interacciones específicas. Tenemos moléculas de adherencia participando en la zona periférica de activación supramolecular y también podemos tener presente en algunas ocasiones al CD95 y al CD95 ligando. El CD95 ligando está en el linfocito citotóxico y el CD95 va a estar expresado en células que están dañadas, infectadas o transformadas. Son receptores de muerte. Receptores que también forman parte del factor de la necrosis, de la familia del factor de la necrosis tumoral y los conoce como FAS y FAS ligando. FAS y FAS ligando, CD95, CD95 ligando. Yo puedo hacer citotoxicidad usando estos o solicitar la interacción específica. En ambos casos vamos a activar caspasas e inducir apoptosis. Aquí está C95 y C95 ligando, estimulamos la apoptosis. Y por acá también lo hacemos a través de granzimas perforinas. Las células NK van a expresar en su superficie el CD16, el CD56 y no tienen el CD3. Y como ya dijimos, se encargan de evidenciar la ausencia de proteínas del complejo mayor. De forma que ataca esta. Está revisando su documentación. No hay documentación o es falsa. Y entonces la destruye. Nuevamente, no nos olvidemos, esta célula, si encuentra proteínas del complejo mayor, se inhibe, y si no hay proteínas del complejo mayor, se estimula. Y la estimulación implica la muerte, la citotoxicidad. Yo tengo moléculas, bueno, células,
que tienen al CD16 en baja expresión, y estas células NK CD16 bajos son células especializadas en citotoxicidad. Tengo células NK con CD16 en alta expresión, CD56 en alta expresión, y estas son células típicamente proinflamatorias. Así que CD56 bajo, citotóxicas, CD56 alto, inflamatorias. Y tengo las células NK del tejido linfoide asociado a mucosas que van a liberar mucha interleucina 22. ¿Para qué? Para ayudarnos a la integridad de las mucosas. Infecciones como el herpes, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, inducen la reducción de la expresión de proteínas del complejo mayor. O sea, se encargan de alterar el procesamiento del antígeno, van a evitar la formación del complejo trimolecular, de forma que yo voy a tener pocas proteínas del complejo mayor, poquitas. No es que no tengo, sino voy a tener poquitas. Esta poca cantidad de proteínas del complejo mayor me permite, por un lado, evitar la actividad del citotóxico, porque hay proteínas del complejo mayor y entonces el citotóxico la célula NK se inhibe, pero el citotóxico no se puede activar porque no hay suficientes proteínas del complejo mayor. Repito, si yo tengo una célula infectada que tiene reducidas las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, va a tener esta reducción de las proteínas del complejo mayor, va a generar una protección para la célula infectada. De manera que esta célula infectada está expresando proteínas del complejo mayor, aunque sean pocas, y esa poca cantidad de proteínas del complejo mayor es suficiente para inactivar a la célula NK. Pero esta pequeña cantidad de proteínas del complejo mayor no es suficiente para activar al citotóxico. Así que no se olviden que yo necesito más de 100 interacciones para activar el citotóxico. Si yo tengo pocas proteínas del complejo mayor, no me alcanza para activar el citotóxico, pero sí me alcanza para inactivar a la NK. Y de esa manera se protegen estas infecciones que se perpetúan en nuestra vida. El herpes, por ejemplo, es una infección que va a estar con nosotros siempre. Está ahí. El sistema inmune fracasó en la eliminación de este virus. No puede eliminarlo. No hay forma, porque el virus está oculto. El virus está metido en un tejido privilegio inmunológico. Y además tiene estos mecanismos de evasión que hace que el virus se perpetúe. Es como el narco. No hay modo de que lo controles. No hay modo. Ha permeado todos las herramientas de seguridad. Está permeado en todos lados. Asoma su cara, todo el mundo sabe que existe, pero no hay manera de eliminarlo. Eso pasa con este virus, el herpes, el Epstein-Barr. Son virus que se quedan con nosotros siempre. Aquí está un herpes típico, lesiones vesiculares en forma de racimos de uva, con fondo eritematoso. Y aquí ya se rompió una con contenido mielicérico. Aquí tenemos un herpes zóster ocular, un zóster tradicional y un congénito. Este lo adquirió el pobre chiquito por nacer por parto de una madre portadora de herpes. Las células tumorales y las células infectadas se disfrazan. Se disfrazan para engañar al sistema inmune y lo consiguen. El sistema inmune es muy inocente a ratos. Ese término naive me encanta porque el sistema inmune a veces es muy inocente. Y te pone lente la célula y no la reconoces. Se pone un bigotito y ya no la reconoces. Es tan específico que hay una pequeña variación y no lo reconoces. Como Superman, ¿no? Con lentes y sin lentes. O sea, un espectador sabe que es el mismo personaje, el mismo tipo. Pero el sistema inmune no. El sistema inmune no lo reconoce. Es diferente. Es otro antígeno. Es muy inocente. Y mira, este es muy vivo. Y ya pasa desapercibido.
bueno, si ya lo dijimos. Aquí tenemos algunos receptores de nuestras células NK. Estos son receptores activadores. Aquí está el CD16. Aquí está el kit de 2 dominios. El conjunto del CD94, NKG 2C y 2D y el NKG 2D. Este NKG 2D es llamativo porque ustedes ya lo conocen. Es responsable de reconocer el MIC-A y el MIC-B, que son algunas de las moléculas más llamativas de las células tumorales. Y por este lado tengo receptores inhibidores. El CD94 solito es inhibidor. Y los KIRs de 3 dominios son inhibidores. Los KIRs de 2 dominios activadores y los KIRs de 3 dominios son inhibidores. Una vez que yo ya interactué, activé, reconocí a la célula, libero perforinas, que son heterodímeros de membrana que requieren calcio y que van a meterse en las membranas generando pequeños poros a través de los cuales inyectamos las granzimas. Y las granzimas son serinproteasas que activan caspasas para inducir apoptosis. La granzima B es indeprocaspasas 3, 7 y 8. La A activa DNasas para romper la lámina nuclear y de esa manera activar a la mitocondria, liberar citocromo C e inducir la apoptosis intrínseca. Y por otro lado la C, que va a inducir la apoptosis sin necesidad de la presencia de caspasas. Estas células NK van a ser activadas, como ya sabemos, por la interleucina 2, pero también por la interleucina 15. La interleucina 15 activa de forma más eficiente a los linfocitos citotóxicos, tanto NK como los CD8, pero no es tan enloquecido en el efecto como la interleucina 2. El otro día veíamos que la interleucina 2 incluso puede favorecer la entrada de la apoptosis en los linfocitos activados. Acá no, es un efecto mucho más controlado. Y finalmente tenemos células que son resistentes a la citotoxicidad. Y ahí tenemos a las mismas células citotóxicas, el CD8 y el NK, que se van a encargar de expresar proteínas que inhiben a las caspasas y que inhiben a las granzimas. De manera que vas a ser más resistente a la citotoxicidad. Y nuestras células más llamativas resistentes a la citotoxicidad, las neuronas y los hepatocitos. Hemos mencionado que estas células son células de privilegio inmunológico que van a expresar pocas proteínas del complejo mayor, de manera que son invisibles al sistema inmune. Expresan fast ligando. Si expresan fast ligando, cuando viene la célula citotóxica a querer destruirla, la que acaba muerta es la citotóxica, porque el fast ligando induce la muerte de la citotóxica. Hay un aumento en la expresión de proteínas como el CD55 y el CD59 que van a evitar la activación inapropiada del complemento. Va a haber también una producción de citocinas inmunosupresoras como el factor de la necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformador beta y la interleucina 10, y también vamos a inducir la producción de neuropéptidos inmunosupresores. Y de esta manera protegemos a estas células que son tan importantes, en especial estas. Y ya lo mencionamos, hay macrófagos, neutrófilos y eosinófilos que son capaces también de ser células citotóxicas en condiciones especiales. Muy bien, chicos, terminó la tortura del día de hoy. La próxima clase vamos a hablar de regulación inmunológica y empezaremos a hablar de inmunidad frente a microorganismos. Pasen buen fin de semana. Pónganme bye bye en el chat y nos vemos. See you later. Hasta luego, doctora.